Bien. Entonces, recordarles lo último de la clase pasada, y es que trabajamos con listas y identificamos que había eh, muchos ejercicios que resolverlos era básicamente lo mismo, solamente que había que tener como unos patrones de parámetros, y esos patrones nos permitían pasar funciones como parámetros para que las cosas funcionaran. Y entonces esas funciones sobre listas se escribían como funciones de alto orden, y particularmente trabajamos con el map, con el filter, con la reducción y con el reverse. El map lo mostramos la clase pasada. El map es una función que termina eh, recibiendo. El map es una función que termina recibiendo una lista y una función, y devuelve la lista de aplicarle esa función a todos los elementos de la lista. Ese era el map. Y con el map pudimos escribir funciones más sencillas, pues como elevar al cuadrado todos los elementos de una lista o cosas de ese estilo. Luego trabajamos con filter, y el filter era una función que recibía una lista y devolvía los elementos de la lista que cumplían con una propiedad, que es la del filtro. Entonces uno le pasaba al filtro le llegaba no solo la lista, sino también la función que dado un elemento de la lista me dice true o false, que significa si cumple o no cumple el filtro, y me devolvía los elementos de la lista que cumplían con el filtro. Y esa fue la segunda función sobre listas que miramos la semana pasada, filter. Y vimos que había variaciones de filter, que había el filtrar los que no cumplían, o partir una lista en los que cumplen y los que no cumplen, o tomar un prefijo de los que sí cumplen, luego tomar los que no cumplen, etc. Había variaciones de filter, pero todos eran eh, del mismo estilo. Una función sobre listas que coge los elementos de la lista y los filtra con algún filtro. Vimos unos ejercicios. La tercera función de alto orden sobre listas que vimos se llamaba el reduce. El reduce y el fold, que son como parecidas, pero no son exactamente idénticas. Entonces, la reducción de listas lo que hacía era, dado un operador binario, el reduce lo que hacía era aplicar ese operador binario a todos los elementos de la lista e ir acumulando la respuesta. Eso es lo que hacía el reduce. O sea, si yo tengo una lista de n elementos y le aplico un operador binario con reduced, entonces tengo que decir si a la izquierda o a la derecha. ¿Qué significa eso? A la izquierda significa que asocio a izquierda y voy operando, asocio a izquierda y voy operando. Y si fuera un reduce right, asociaría a derecha e iría operando. Esa es la única diferencia entre los dos. El reduce left y el reduce right, lo vimos cómo se hacían, los usamos, pero nos dimos cuenta que si el reduce left empezaba con una lista vacía, él no funcionaba con una lista vacía. Entonces, digamos que el que resolvía el problema con las listas vacías era el fold, que era el mismo reduce, pero empezaba con un acumulado. O sea, el fold es como el reduce, pero tiene un operador más, que es un acumulado inicial. Entonces, si la lista era vacía, da el acumulado inicial, y si la lista no es vacía, entonces da reduce, empezando con Z y el primero, y luego operando con el segundo, con el tercero, etc. Entonces, si la lista es vacía, da el acumulado, y si no, entonces opera el acumulado con el primero. Si la lista era uno solo, ya acabó. Si no, luego opera eso con el segundo y luego con el tercero, y así sucesivamente. O sea, va operando Z con cada uno de estos, y por eso funciona con la lista vacía, porque si la lista es vacía, devuelve el acumulado inicial, que reduce no tenía acumulado inicial. Esa es la única diferencia entre esos dos. Y había for left y for right, y vimos que for left y for right dan el mismo resultado, dan el mismo resultado si solo si la operación binaria es asociativa, y entonces da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. Si la operación binaria no es asociativa, no da lo mismo hacer for left que for right. Y también vimos que era más rápido hacer for left que for right, porque for left terminaba siendo una recursión de cola, mientras que el for right terminaba siendo una recursión lineal. O sea que si daban lo mismo, era más rápido hacer for left. Y si no daban lo mismo, pues toca ver cuál es el que uno quiere usar. Entonces hablamos del right, del left, las diferencias, etcétera.
y al final hicimos un reverse mucho más rápido, que hicimos un reverse más rápido que el que teníamos, que el que habíamos hecho, porque fue un reverse iterativo. Y eso fue lo que hicimos la semana pasada con las listas, y con eso quería empezar la clase de hoy, haciendo ese recorderis. Ahorita van a ver que vamos a usar sobre todo el map para hacer las expresiones for y las colecciones. Entonces era importante recordar cómo funcionaba el map.